Es así, María Belén. Adrián, muy buenas tardes. Estamos aquí, bueno, con una persona importante del cuadro político y también del cuadro judicial de la República Argentina. Una persona que conoció a Videla de cerca porque le tocó enjuiciarlo. Era juez en el momento en el que se precisamente realizó el juicio de las juntas allí por la década del 80. Nos acompaña el actual diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Congreso Nacional, Ricardo Gilavedra. Doctor, muchísimas gracias por abrir las puertas de su casa. Preguntarle su referencia política y jurídica y también como parte de la historia. Lo conoció de cerca porque le tocó juzgarlo a Videla. Bueno, se ha conocido hoy la noticia de su muerte, preso. ¿Cuál es su reflexión al respecto? Que creo que Videla va a ser recordado por haber sido uno de los autores de un plan criminal siniestro, ¿no?, que regó de sangre la Argentina y que determinó que miles de argentinos estén hoy en día desaparecidos. Por cierto, yo creo que la democracia resolvió muy bien las cuentas del pasado. Yo creo que una decisión en ese momento histórica por su valentía, la de Raúl Alfonsín, de someter a enjuiciamiento a los máximos responsables, en un momento en el cual la democracia estaba muy incipiente y quienes detentaban el poder hasta hacía instantes y todavía con mando de tropa, bueno, no estaban dispuestos a ser enjuiciados. Solamente los militares de ese momento solo querían recibir premios por lo que habían hecho, no obviamente ser enjuiciados. Y por supuesto que esto no fue fácil. Había una gran voluntad de gran parte del pueblo argentino, pero la sociedad estaba muy segmentada porque había ignorancia acerca de cuál había sido el alcance de lo ocurrido. Y recuerdo esos años que creo que hicieron que el juicio de las juntas militares fuera como una especie de emblema de la transición democrática, una bisagra dentro de la transición democrática, porque cumplió uno de los principios básicos de cualquier régimen que se llame democrático, que es la igualdad ante la ley, la no impunidad del poderoso. Por lo tanto, creo que la condena que tuvieron los excomandantes militares no solamente fue una condena en materia de derechos humanos, de valor de la ley, sino que fue el repudio moral incluso también hacia la violencia institucionalizada, hacia los golpes de Estado. Por lo tanto, bueno, por supuesto que toda desaparición física no puede ser festejada, ¿no? Una muerte siempre es algo que no puede recibirse con alegría, pero sí que este hombre, bueno, pudo ser procesado, fue enjuiciado, fue condenado por jueces de la democracia y que haya recibido la muerte en el lugar que correspondía, en prisión. Ahora, también, y esto lo recabamos como testimonio hoy temprano en el Congreso Nacional, el amplio aspecto político de la República Argentina también dice lo bueno que haya muerto en cárcel, pero también en una cárcel común, pero también, y esto en función del debate jurídico que se estaba dando, estaba enjuiciado por el Plan Cóndor, ¿verdad?, por estos días. Sí, tengo entendido que sí. Yo creo que la democracia argentina tenía una continuidad con sus altibajos propios de cada contexto histórico, ¿no? Pero también todos celebramos que podamos estar en este momento cerrando esa etapa tan luctuosa con verdad y justicia. Y la muerte de Videla también nos tiene que hacer pensar que es muy importante que haya políticas activas para poder hacer que los juicios finalicen, porque es necesario que quienes hayan cometido estos graves delitos sean enjuiciados, condenados si se los encuentra culpables. Pero no es admisible que luego de tantos años, van a ser ya 8 años, de que se anularon las leyes de punto final de evidencia de vida, todavía no hayan terminado los procesos. Ahora, en este punto quisiera tenerme un instante nada más, preguntarle, seguramente quienes contesten de esta manera que le voy a referenciar sean las organizaciones de derechos humanos. ¿Videla se lleva, a su entender político y jurídico, secretos a la tumba? Sí, claro, seguramente. Creo que los represores tienen quizás una carga moral a satisfacer para reparar de alguna manera a las víctimas, que es contar la verdad. Hemos visto hasta ahora, no hemos visto prácticamente arrepentimientos, ni tampoco mayor colaboración
para que se sepa lo ocurrido. Yo creo que no más que la sociedad, las víctimas, los familiares de los desaparecidos, tienen todo el derecho de poder saber con detalles qué es lo que pasó, cómo fue este plan, cómo se llevó a cabo. Se ha ido reconstruyendo a través de los testimonios, de los documentos, de los procesos judiciales, pero todavía resta bastante por saber, y bueno, yo hago votos también para que haya algo más confesiones por parte de los represores. Ahora, en estos 30 años de democracia, como usted bien señalaba hace un instante nada más, la sociedad y el pensamiento colectivo, a su entender, ha ido evolucionando en función de lo que usted decía, poco de menos de 3 años, el momento del juicio de las juntas. Estos personajes se sentían dueños de la verdad, esperaban felicitaciones, no un tribunal que los juzgue, ¿verdad? Monumentos, porque nos habían salvado de la subversión terrorista. Pero no solamente han marcado con un tajo de sangre a la sociedad argentina, el daño que han hecho las propias Fuerzas Armadas, involucrándolas en un plan criminal. Sinceramente, bueno, hoy en día uno mira para atrás y parece mentira que militares que tenían el honor y la distinción de llevar las armas de la República, el uniforme de San Martín, estuvieran chapoteando en la miseria esta de la tortura, de los asesinatos, ¿no? Doctor Ricardo Gilavedra, muchísimas gracias por atendernos. No, al contrario. La palabra entonces, María Belén, Adrián, de una persona fundamental para la democracia de la República Argentina, que fue pieza clave en el juicio de las juntas allí por mediados de la década del 80. Tuvimos la palabra entonces del doctor Gilavedra. Muy bien, muchísimas gracias. Agradecerle también al diputado Gilavedra, que en su momento cumplió un papel muy importante en el desarrollo del juicio a las juntas militares, que en realidad tenían no solamente una repercusión nacional, sino también internacional, ¿no es cierto? Como un hito, ¿no? Un ejemplo a seguir en ese sentido, en el marco de lo que fue la instalación de la democracia. Pero pienso que se ha llevado mucha información a la tumba también, que se podría haber aprovechado para la investigación, más allá de la condena a prisión perpetua y 50 años por ser el ideólogo y también ejecutor de un plan sistemático para el robo de viviendas en ese último caso de esa última condena, y el plan Cóndor, por el cual estaba siendo investigado y juzgado. Por eso antes hablábamos de la lectura a los chicos, está bueno recomendarles el Nunca Más, un libro que habla de precisamente esta historia negra que no queremos repetir en la República Argentina. Hacemos una pausa, ya volvemos.